¿cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. A 51 años del golpe, Eugenio Tironi publica Ajuste de Cuentas, Salvador Allende y la renovación de las izquierdas, libro que aparece como respuesta al que publicara Daniel Mansuy el año pasado, Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular. ¿La izquierda ha sido incapaz de pensar críticamente a Allende? ¿Qué hay del mito? ¿Cuánto de Allende hay en nuestro actual presidente? ¿Las circunstancias son similares? Vamos a conversar de todo este tema con Lucas Miranda. Él es filósofo y economista, docente e investigador de Faro UDD. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muchas gracias, Miriam. Un gusto conversar contigo hoy sobre este tema tan interesante y controversial. Así que esperemos que tengamos una buena conversación al respecto. Claro que sí. Oye, a ver, vamos a... una de las cosas que pone en el libro y para ir más o menos contextualizando Eugenio Tironi, es decir que la figura del presidente socialista ha influido en el mundo de la izquierda chilena. ¿Tú crees eso? Efectivamente, y yo creo que la influencia hay que buscarla por dos vías, por la vía de las políticas concretas, por la vía de los símbolos. Y yo creo que el más relevante en el caso de la política chilena es por la vía simbólica, en el sentido de que en Chile, a diferencia de otros países, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Argentina en donde la cultura política es muy adherida a los símbolos y a la épica, por ejemplo, del peronismo y que generó eso. En Chile la historia por distintas circunstancias se dio por otra vía y el repositorio simbólico de la izquierda inevitablemente confluye y bebe, ¿cierto?, de Allende, por más que las políticas concretas, las ideas en específico, no necesariamente coincidan e incluso sean distintas. Creo que hay una especie de atractivo y de confluencia, centro gravitacional simbólico en Allende, del cual inevitablemente la izquierda bebe. Oye, ¿y tú crees también aquello en que, por eso mismo, a lo mejor por ese mismo símbolo que del que hablas tú, el simbolismo, la izquierda a lo mejor ha sido incapaz, como dice él, de criticar, pensar críticamente a Allende? Yo creo que tal vez efectivamente uno puede decir, bueno, uno puede gustarle las críticas que hacen y pensar que son más o menos suficientes o insuficientes. Que ha habido crítica, ha habido crítica. O sea, el socialismo se renovó en gran parte a través de esa crítica. Uno podría decir, no son suficientes críticas, no son las críticas adecuadas, pero de que ha habido crítica, ha habido crítica. Y el punto yo creo que a discutir es justamente ese, en qué medida esa crítica ha permitido avanzar y en qué medida no. Eh, en algún punto, ¿cierto? Ha habido avance por el lado de, por ejemplo, el respeto a la democracia y a las instituciones que ellos se vinculan. Que en Allende no, uno podría decir, bueno, en el contexto de la Guerra Fría, donde las alternativas eran, por ejemplo, la Revolución Cubana o vías más violentas al socialismo, Allende representaba una alternativa, pero así todo uno, los historiadores, tratan de matizar ese punto y decir que en realidad no fue tan así. Hubo un momento en que Allende malogró sus políticas afectaron la calidad de la democracia en ese tiempo. Creo que la izquierda actual y la concertación en su momento, posterior nueva mayoría, y no todo el Frente Amplio, pero sí la figura de Gabriel Boric, son más respetuosas de las instituciones democráticas que lo fue en su momento Allende. En ese sentido, hay una vía de crítica por la cual ha habido un avance. Pero por otro lado, creo que la idea, ¿cierto?, de esta idea de que Chile hace falta refundarse y de que en Chile, ¿cierto?, las élites han gobernado y han mantenido en una situación que necesita una especie de proyecto refundacional, sigue siendo un lastre de un aspecto que no se ha criticado lo suficientemente en Allende, que sigue por una u otra vía encandilando y enamorando a la izquierda, ¿cierto?, en distintos momentos. Oye, ahí yo no sé, en algún momento la figura de Allende
a lo mejor fue mucho más popular en su momento, quizás por la cantidad de veces que él fue candidato, ¿no es cierto? Porque él fue por años, de años, de años, no sé si tres, cuatro me parece, candidatura, hasta que logró ser presidente. Y por lo tanto hizo muchos años de campaña, él era muy cercano en ese momento. Y tú hablaste recién del tema de la concertación. ¿Hay continuidad de liderazgo desde Allende pasando a Elwin, pasando a Ricardo Lagos, a Boric, por ejemplo? Todos quizá, bueno, me salté a la presidenta Bachelet, pero ¿tú crees que hay una cierta continuidad con respecto del tema de la concertación bueno, ella era socialista directamente, Ricardo Lagos también? Bueno, es un punto interesante porque mezcla el aspecto de evaluar las políticas propiamente tal con cuestiones, uno podría decir, más sociológicas de dónde se han formado estas élites políticas que hoy, ¿cierto?, nos gobiernan, principalmente el Frente Amplio y el socialismo democrático. Y en ese aspecto es curioso porque la figura del actual presidente Boric surge de una especie de crítica al padre, ¿cierto? Que vendría siendo la concertación en su momento. Por más que, bueno, surgió en las protestas del 2011 su figura, donde estaba Piñera, pero critican, ¿cierto?, el modelo de los 30 años y dan ese golpe fuerte. Pero el Boric de la segunda vuelta y del que ha gobernado hasta ahora cada vez más se ha mimetizado y se ha mezclado y se ha vinculado, ¿cierto?, al mundo de lo que fue la exconcertación, de una manera explícita, pero previamente implícitamente por un tema también técnico, de, por ejemplo, los cuadros de gobierno, ¿cierto?, que entraron al Estado a raíz del actual gobierno. Muchos de ellos provienen de ese mundo de la exconcertación y así había una mimetización que uno podría decir una especie de renovación, guardando las diferencias que haya que guardar, que fue la renovación del socialismo en su momento en los 90 con la concertación. Entonces hay una continuidad, pero como toda continuidad, la historia nunca se repite, pero rima, como dicen, con sus matices y diferencias y sus proporciones. Oye, en ese sentido, entonces, ¿habría una real renovación de la izquierda o hay algunos que siguen entrampados en hace 50 años? En ciertos aspectos, ¿cierto? Hay renovación en el sentido bueno, por ejemplo, el abrazar todos los nuevos movimientos de lo que se llamaba Nueva Izquierda, que, por ejemplo, no estaban en la época de Allende, todo lo que tiene que ver con el feminismo, el medio ambiente, y todas las causas, ¿cierto? Que no estaban en los 70, 60 como lo están hoy. Uno podría decir, ha habido renovación por ese lado. Pero ha sido lo que permeó la política en general, no solamente la izquierda, por más que la izquierda, ¿cierto?, se abandere de una manera más explícita con esas causas. Por otro lado, uno podría ver renovación, ¿cierto?, en lo que conversábamos hace poco acerca de la democracia. Chile podrá tener muchos problemas, y los tiene, ¿cierto?, graves, como bien sabemos, en seguridad, economía, crecimiento, pero su democracia sigue siendo fuerte. Y eso no es menor, ¿cierto?, en un continente donde la calidad de la democracia se ha erosionado en los últimos años, en las últimas décadas, no decir con Venezuela, en su momento también en Brasil hubo problemas, y en otros países donde uno no puede dar por descontado la continuidad de la democracia. Y en ese sentido ha habido una renovación que sigue manteniendo esas tradiciones y esa fortaleza de la democracia chilena que hay que valorar. Pero por otro lado, como te decía, ¿cierto? Esta idea de la necesidad de refundar Chile en sus cimientos y en el fondo de buscar un proyecto que altere todo, sigue estando presente. Y eso lo vimos, ¿cierto?, en el proceso constituyente, los dos procesos constituyentes que surgieron, bueno, a raíz del estallido y que su retórica y su idea no vienen solamente de ahí, vienen en su momento también con toda la lógica de la retroexcavadora del segundo gobierno de Bachelet, ¿cierto? Y con toda esta idea refundacional que existe, que está bien, uno puede discutir que hayan reformas, pero en el fondo la importancia ¿cómo se llama?, de hacer reformas que tengan un sustento técnico, que sean mesuradas, que tengan la discusión necesaria
y no en el fondo remecer todo, no sabiendo qué es lo que cambia para bien, qué cambia para mal, es algo que todavía seduce, ¿cierto?, a la izquierda, por más que ahora esté medio dormido, pero uno ve situaciones en las que se remerge eso. Sí, claro que sí. Oye, Eugenio Tironi en algún momento, en alguna entrevista, dice, si Allende hubiese tenido la flexibilidad que ha tenido Boric, no habría habido golpe de Estado. ¿Tú crees que el golpe de Estado se podría haber evitado? Bueno, como toda historia contrafáctica, es decir, qué hubiera pasado si alguien hubiera hecho es altamente especulativa. Uno en el fondo lleva a eso un poco sus prejuicios, sus ideas, que no está mal, ¿cierto? Todos tenemos prejuicios, el punto es como saber controlarlo y dirigirlo. En ese aspecto, em, yo pienso que si bien las circunstancias que llevaron al golpe son variadas y uno siempre post hoc, ¿cierto? Después de que pasan las cosas, todos pensamos que las vimos venir antes, es un sesgo que todos los seres humanos tenemos. Yo pienso que la falta de flexibilidad de Allende sí fue un factor importante en lo que pasó. ¿Por qué? Porque, por un lado, hubo al principio, ¿cierto?, de su gobierno, hubo situaciones que después se desarrollaron y tomaron una dinámica propia que él ya no pudo controlar. Y lo que va pasando, por ejemplo, uno ve en Venezuela, ¿cierto?, donde el giro que ha tomado, ¿cierto?, el gobierno de Maduro ya es surrealista en algunos aspectos. Por ejemplo, hace poco adelantó la Navidad Sí, y bueno, exactamente. va avanzando en su autoritarismo, pero porque en el fondo, al escaparse las cosas de las manos, se van tomando decisiones que, bueno, conducen inevitablemente al conflicto porque más allá de las intenciones originales de la persona. En ese sentido, uno podría especular que sí, que tal vez pudo haber otras vías, pudo haber, cierto, accedido a ciertos requerimientos que la oposición le hizo en su momento, a los que no accedió, y en ese sentido no haber conducido a eso, pero nuevamente, historia contrafáctica es sujeto de especulación y bueno, alimenta conversaciones, pero no mucha certeza de nada. Por supuesto que sí. Oye, en eso, en este mismo rango del tema de lo que estamos hablando, quiere decir que a lo mejor Allende fue muy demasiado influido por su coalición, por su gente, ¿no? Lo que decía uno, de repente había gente que era muy influyente en él, y tomó ese camino y a lo mejor era el equivocado. En ese sentido, ¿cómo ves el tema de la coalición respecto de Boric? Sí, efectivamente, y esto es un tema que no solamente se remonta a Allende o Boric, sino de, uno podría decir incluso el Imperio Romano en su momento, los consejeros, el Imperio Otomano, el sultanato, todo tenía la figura, ¿cierto?, del gobernante, uno la ve como una especie de figura en vacío, pero siempre está mediada por lo que hay entre medio y los consejeros. En el caso de Allende, bueno, la tensión entre el Partido Comunista y las otras facciones que componían la coalición de gobierno en la UP fue sumamente importante para explicar algunas de sus derivas, ¿cierto? Habiendo facciones que lo tiraban más hacia avanzar su proyecto A como diera lugar, digamos. Mm. claro, y otras que en el fondo buscaban asentar y consolidar la situación, el gobierno, no yendo tan rápido para sostenerlo. Ese tipo de tensión entre la velocidad y el gradualismo, uno lo ve en todos los gobiernos que se plantean proyectos más o menos refundacionales. Y en el caso de Boric, bueno, también se puede ver en algunos aspectos las tensiones que hay entre distintos clivajes dentro de su gobierno. Por ejemplo, uno de ellos que ha salido recientemente ha sido las posiciones en torno a los gobiernos del mundo, ¿cierto? En donde el Partido Comunista toma una postura un poco más condescendiente con lo que es el régimen de Maduro y Boric se posiciona más en contra. Otro clivaje en ese aspecto que uno puede ver, ¿cierto? Tiene que ver con la postura en su momento, ya no está tan ahora, pero por ejemplo, lo que fue ante el TLC, ante el TPP, ¿cierto? El TPP-11, donde también habían posturas más contrarias a su firma y más a favor, y así en una serie de cosas.
el punto que surge de eso, bueno, ante estas tensiones que existen entre distintas almas, ¿cierto?, dentro de su gobierno, Boris toma una postura que se pone por sobre ella y logra conducir, o es una especie bueno, de figura que se mueve al vaivén de ello y no dirige el rumbo. Yo creo que uno podría decir que han habido presidentes en la historia reciente que tienen una impronta conductora más fuerte. Por ejemplo, el presidente Lago en su momento tenía este tenor de cierto de estadista en el punto de lograr conducir las distintas almas de su gobierno en un momento que había menos tensiones y menos problemas que tal vez ahora, pero tenía ese aspecto. Boric está, yo creo, un peldaño más abajo en esa capacidad de conducción, pero así todo se ve en su gobierno, ¿cierto? Una especie, también una superimposición de su liderazgo y sus preferencias por sobre lo que ciertos elementos de su coalición tratan de avanzar. Por ejemplo, en el clivaje respecto de Venezuela, si bien el Partido Comunista le ha generado algunos dolores de cabeza, así todas las posturas oficiales del gobierno siguen siendo más bien en la tendencia a condenar lo que hay que a ser condescendiente. Oye, se le ha criticado justamente al presidente la falta de liderazgo, el ser más fuerte, a lo mejor un sistema más presidencialista, ¿no? En el Ujú. sentido de que, a ver, la coalición está de acuerdo en algo y quiere un algo y quiere empujar para allá, pero él de repente dice, no, aquí hay un cambio de timón y hay que ponerlo más o menos fuerte, digamos, la fuerza al timón para que no se le dé vuelta para otro lado. Sin embargo, se le critica por la falta de liderazgo y por otro lado, un poco como por las volteretas. ¿Te acuerdas que en algún momento era motivo de chiste incluso, ¿no? ¿Qué opinas de eso? A ver, yo creo, aquí yo tengo una opinión bien particular sobre el tema de las volteretas y el cambio. Yo creo que todo presidente, la democracia es algo que en cierto aspecto es poco romántico, porque en el fondo tiene que ver con la conciliación de intereses diversos, distintos. En ese sentido, el respeto a la democracia a veces puede implicar una especie de eclecticismo y de mezcla de vaivén, ¿cierto?, a las opiniones de las mayorías democráticas. En ese aspecto, Boric siendo un presidente democrático y que en el fondo le importa la opinión de la mayoría y las ideas que están, los temas, los tópicos que están ahí presentes, ha sido uno que se ha adaptado en el fondo a esos cambios de tenor, por ejemplo, de pasar del 2019 a todos los temas que animaron el estallido y el proceso constitucional al presente, donde la delincuencia y en general la economía y temas que se asocian más a la ideología a los tópicos de derecha, se ha adaptado a ello, lo hace ver como un presidente, ¿cierto?, que se da voltereta. Inevitablemente va a hacerlo porque, en el fondo, al ser un presidente de una coalición de izquierda, viene más preparado, viene más imbuido, viene con mayor formación, sus cuadros y no solamente él, para tratar esos tópicos tradicionales o más que tradicionales presentes de la izquierda. Entonces, empezar ahora, no sé, ver temas como la delincuencia, la economía, cuando no era él lo que lo hizo llegar al poder, no solamente es algo que se ve como forzado y tendencioso, sino que además no tiene tal vez las capacidades, los cuadros, los técnicos, el conocimiento para tratarlo de manera eficaz. Sin embargo, es valioso que al menos lo vaya hacia donde está yendo la opinión mayoritaria y en el fondo no se atrinchere cierto, en su plataforma original, los tópicos originales, los temas que originalmente le gustaban. O sea, sería peor que en el fondo fuera de una sola línea en el sentido de decir, bueno, vamos a mantenernos con las cosas que en primera vuelta articuló, o peor aún, las cosas que el 2011 lo llevaron, ¿cierto?, a ser una figura política destacada. Esos son parte de los sinsabores, yo creo, de la democracia, que no existe un ideal, ¿cierto? Es siempre un segundo mejor, o como decía alguien por ahí, la democracia no es muy buena, pero es el mejor gobierno, el tipo de Es lo régimen mejor que que conozco. conocemos, ¿no? Sí, sí.
Oye, desarrollar una política muy favorable a los grupos más pobres para acumular votos, que fue lo que le pasó a Allende, ¿no? Hacia el final de su tiempo. Con esos votos, por lo tanto, lograr hacer íntegro el programa. En lo que está pasando hoy día, se ha ido desarrollando, por otro lado, las circunstancias, que no son las mismas, obviamente. Hay una serie de otros problemas que en ese momento no existían. Han ido moviendo bastante el panorama, el programa del Frente Amplio, la coalición del Frente Amplio que gobierna hoy día. ¿Es lo que está pasando hoy? ¿Qué ves tú? ¿Qué similitud ves con respecto de las circunstancias del tiempo de la UP al tiempo de ahora? Ajá, es una pregunta interesante y que es difícil de responder porque en el fondo decir, bueno, hacer políticas por y para los pobres, ¿cierto? Para obtener votos, se puede hacer de distintas maneras y de maneras que no son tan directas o tan aparentemente directas. En su momento, en el caso de la UP, lo que estaba en boga eran temas como la reforma agraria, el tema de la tierra, el tema de, bueno, afrontar la pobreza extrema que existía en Chile y que hoy existe a un nivel muchísimo menor en términos de proporción, que era más visible y era más directo las cosas que se podían hacer, cosas como por ejemplo que hayan sido tan, o hayan estado tan en boga como el litro de leche. Son políticas que en el caso del gobierno de Allende, ¿cierto? Que hoy en día, bueno, son cosas que están fuera de la discusión porque Chile ha progresado para mejor, ¿cierto? Donde ya la desnutrición infantil no es un tema. Eh, Cambia la circunstancia. Hoy hacer política para los más pobres, ¿cierto? Que pueden ser no pobres, sino la gente con menor ingreso en la escala salarial, ¿cierto? Eh, es más difícil porque las necesidades han cambiado, han mutado, y si antes era el problema de la nutrición, ahora son problemas como la educación, las pensiones, la seguridad, La migración. la migración, que pasa con eso. Y ahí pasan cosas curiosas, por ejemplo, no necesariamente las políticas que son más afines a la izquierda tradicionalmente son las que más interesan a la gente más pobre hoy. Por ejemplo, la migración, en ciertos aspectos, bueno, los problemas derivados de cierta migración puede ser que afecten más a los sectores más pobres hoy que a las clases medias. Clases medias pueden, y clases medias altas pueden tener una relación mejor con la migración que la que tienen los sectores más afectados que justamente ven, ¿cierto? El flujo migratorio afectar sus barrios y distintas cosas que lo afectan de esa manera. En ese sentido, no hay una relación directa, ¿cierto?, entre la impronta de izquierda en específico de Boric y el nivel socioeconómico que lo favorece. El cliché, ¿cierto?, de como, bueno, un poco despectivo, ¿cierto?, decir como Ñuñoa y la nueva izquierda tiene algo de cierto, ¿cierto?, en donde hay ciertos sectores medios son los que son más afines a los tipos de políticas que puede estar queriendo impulsar el Frente Amplio y Boric que tal vez los sectores más populares. Oye, y para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, la pregunta que era obvia, ¿la UP fue derrotada o fracasada? Bueno, esa pregunta no es una pregunta contrafáctica, pero implica, ¿cierto?, valorar, hacer un juicio de valor respecto en el fondo de lo que hubiera pasado si es que, por ejemplo, no hubiera ocurrido el golpe. Hubiera caído por sus propios términos, ¿qué hubiera pasado? Y en ese sentido, si la respuesta es, bueno, si no hubiera habido el golpe, hubiera habido un descalabro que no hubiera permitido en el fondo desarrollar su proyecto original, uno tendría que responder fue fracasado. Pero si en el fondo había algo que hubiera podido estabilizarse y desarrollarse, por más que no haya sido lo óptimo, uno debería ser, bueno, fue derrotado. Yo creo, por mi visión de las cosas, de que el proyecto del UP y en general la vía al socialismo que planteaba, no hubiera producido algo bueno y deseable para Chile, hubiera terminado en, bueno, como han terminado los regímenes socialistas que han perdurado en el tiempo. Y en ese sentido, hay un elemento de fracaso. Pero por otro lado, la manera en que terminó, ¿cierto? Y
no solamente, bueno, la dimensión política y la dimensión humana, pero sobre todo la dimensión simbólica, inevitablemente en Chile hacen emerger una idea de una imagen de derrota, de algo que fue derrocado, que nunca va a poder salir del imaginario colectivo. Y eso es algo que tiene que cargar, ¿cierto? La izquierda y la derecha y la política en Chile, y lo ha cargado por siempre y lo va a hacer de esa forma. Por más que uno podría decir en el escenario contrafáctico no hubiera habido el golpe, bueno, hubiera caído o hubiera degenerado, hubiera fracasado por su propio peso, la imagen del derrocamiento siempre va a estar, y algo que es una especie de carga, de peso que los chilenos vamos a tener y que ojalá se vaya diluyendo, y lo ha hecho en el tiempo, pero en el fondo su peso se diluye porque en el fondo articula simbólicamente la política hasta el día de hoy, como conversábamos al Claro que principio. sí, no se ha diluido tanto. Se suponía que ya en los 50, 51 años que llevamos ya, habría pasado bastante el tema. Pero también hay gente que dice que el suicidio de Allende contribuyó a elevarlo a héroe y por lo tanto eso no va a variar, no va a bajar, no se va a diluir en el tiempo. Sí, bueno, justamente a raíz de eso como que quisiera como cerrar con una idea, ¿cierto? El imaginario simbólico que guía la UP, el golpe y el suicidio de Allende y todo eso, se instala en el código de la épica, ¿cierto? Esta idea de un bando del bien contra el mal, tanto si uno cree que el bando del bien era Allende y fue derrocado por los malos, como a la inversa, de que los malos era la UP y el bien, ¿cierto? Llegó después. Esa forma de ver las cosas a mí me parece es un peso y no me gusta. Yo lo veo más como una tragedia, ¿cierto? La tragedia, a diferencia de la épica, es una especie de mal o bueno, tragedia, como la misma palabra dice, que no es fruto de ni de la intención ni del carácter de los agentes, una especie de mal que cae sobre la polis, ¿cierto? Que nos afecta y que nos recuerda que las cosas humanas pueden salir mal. Creo que verlo de esa forma, y si se viera de esa forma, sería un peso mucho menos gravitante como lo ha sido hasta ahora y como ha cargado, ¿cierto? Los símbolos al presente. Pero bueno, esa es mi visión y no creo que vaya a influir demasiado. en- Oye, pero interesante tu idea del Deus ex machina, ¿no? Que estabas exponiendo recién. Muchas gracias, Lucas, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Buenísimo. Gracias, Miriam, por la invitación y espero que haya sido de su agrado la conversación. Pero de todas maneras, conversamos con Lucas Miranda, filósofo y economista, docente investigador de Faro UDD, y tratamos de hacer un análisis muy cortito, muy así, muy sucinto en realidad, sobre el tema de los 51 años ya del golpe. ¿Qué tanto aprendimos? ¿Qué tanto desaprendimos? ¿Qué tanto tenemos que cambiar? La historia solamente nos va a contar más adelante. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.